buenas noches, buena semana y gracias por acompañarnos. Capítulo 15 del Rambam, ya en este avanzado tema de Ilhot Kiddush HaChodesh, las leyes que nos hablan de la consagración del mes, nos va acercando ya a los últimos capítulos, tienen en total 19 capítulos, que acompañan obviamente esta detalladísima obra del Rambam, cuyo todo proyecto, como él lo explica, y lo vuelve a repetir en este capítulo, era realmente la Da'at Re'iyat HaChodesh, poder saber, poder conocer cuándo era obviamente la visualización de la luna. Buenas noches, gracias. Este capítulo 15 tiene 9 alajot y es ahora, así como fue el cálculo del lugar del sol exacto, verdadero, ahora es el cálculo del lugar de la luna verdadero. Nos dice Rambam, buenas noches a todos y buenas noches a todas. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro estudio del Rambam. Dedicamos el Sheur para la Refuah Shlema de Orly Naomi Bat Rachel, que Kadosh Baruj Hu le quiera enviar Refuah Shlema. Y para todos los enfermos y enfermas que también ustedes deseen, piensen en sus nombres, por favor, y pidan por su curación. Si deseas conocer la verdadera posición de la luna en una fecha particular, dice el Rambam, introduciéndonos, es decir, la ubicación de la luna tal como aparece en el cielo, a eso se refiere el Rambam. Entonces nos dice, si queremos saber en una fecha particular, dice, primero calcula la media de la luna, el Emtza Ayareach, en el momento del avistamiento para la fecha deseada. O sea que hay que hacer un cálculo, obviamente, hay que encontrar el lugar de la luna como unos 20 minutos después de la puesta del sol, de acuerdo al cálculo promedio, como lo ha explicado en el capítulo anterior. Dice luego, dice, luego debes calcular la media luna dentro de su camino y a media posición del sol para esa fecha. Por lo tanto, después de estos dos cálculos, dice Rambam, resta la media del sol de la media de la luna, y duplica el resto. Por cierto que Zeanikra Merhak Kaful. Y esto es lo que se llama, obviamente, la doble elongación. Y aquí, obviamente, entramos en esta terminología astronómica que también nos ayuda a comprender con esta larga explicación que tenemos aquí. Es el número 2, donde el Rambam nos ilumina diciendo. Sigue la noción de que la Tierra eventualmente, un minutito, gracias. El Rambam sigue la noción de que la Tierra no se encuentra en el centro de la órbita de la Luna. Por lo tanto, como estudiamos ya, como el Sol, la Luna tiene un apogeo, ¿se acuerdan? El punto más alto, más distante, y el perigeo. También es importante aquí el hecho de que, como se mencionó en las notas del capítulo anterior, la órbita de la Luna se mueve de este a oeste a un ritmo relativamente rápido, 11 grados, 12 minutos y 19 segundos por día. Una conjunción se refiere al momento en que el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, como sabemos, en línea recta. En consecuencia, los rayos del Sol se reflejan hacia atrás sin ser observados desde la Tierra y por lo tanto la Luna no se ve en los cielos. En el momento de la conjunción, la Luna siempre está en su apogeo. Esto se puede explicar de la siguiente manera, dicen los comentarios del Rambam. Cuando la Luna está alineada directamente entre el Sol y la Tierra, está en el punto de su órbita que está más cerca del Sol. Por lo tanto, la atracción gravitacional del Sol aleja a la Luna de la Tierra y por eso está en su apogeo.
A medida que la Luna continúa en su órbita, después de la conjunción, ella y su apogeo se alejan del Sol en direcciones opuestas. Por lo tanto, se va acercando a la Tierra. Significativamente, la distancia angular recorrida por la Luna y su apogeo desde el Sol es la misma. Para explicar la media de la Luna, se mueve a una velocidad de 13 grados, 10 minutos y 35 segundos por día de oeste a este. Dado que el Sol también se mueve de oeste a este a razón de 59 minutos y 8 segundos por día, todos los días la Luna habrá viajado 12 grados, como vimos antes, 11 minutos y 27 segundos del Sol. Su apogeo se mueve de este a oeste a una velocidad de 11 grados, 12 minutos y 19 segundos por día. Cuando se suma el movimiento medio del Sol a esta cifra, se alcanza el mismo total. Otra vez, 12 grados, 11 minutos y 27 segundos. Así, el doble alargamiento que se calcula duplicando la distancia angular entre la media de la Luna y la media del Sol representa la distancia angular entre la media de la Luna y el apogeo de su órbita. También dice, la Luna alcanza su apogeo cuando está llena. En este punto, el Sol, la Tierra y la Luna están alineados en línea recta y la atracción gravitatoria del Sol aleja a la Tierra de la Luna. Según los contemporáneos de la ciencia, sin embargo, estas dos cifras no son iguales y el apogeo alcanzado en la conjunción es mayor que el apogeo alcanzado en la luna llena. Esto es la lectura de la modernidad. Por lo tanto, esto es muy interesante porque el Rambam está trayéndonos aquí una explicación sumamente simple. O sea, él nos dice que debemos encontrar el lugar de la luna en la pequeña esfera donde está la luna que vimos la semana pasada y a partir de allí calcular esos tiempos. וכבר הודענו שלא באנו בכל אלו החשבונות שעשינו בפנים אלו, y por eso nos dice, como se mencionó anteriormente, no vinimos con estos cálculos, dice, la intención de todos estos cálculos en estos capítulos es saber cómo se ve, cómo ver la luna, Reiata y Area. Esto es lo más importante. Uleolam y Efshar Sheyemer Hakse Kaful Belela Reia. Dice, y en este contexto, el tamaño de este doble alargamiento es significativo. Y nos explica el Rambam, Sheyere Bayarea, el Amehamesh Malo, dice, para explicar, es imposible que este doble alargamiento sea inferior a 5 grados o superior a 62 grados en la noche en que se ve la luna. Su medida nunca excederá ni será inferior a estos números. Y esto es fundamentalmente, acá lo que Rambam dice, todos estos cálculos, simplemente para resumirlo, es en la noche que se avista la luna, que es la noche, el día 30, donde se puede observar la luna. Y por lo tanto, la halajá que ahora va a seguir, se nos citan todos los cálculos que están ligados a solamente la distancia entre los grados que puede la luna, puede estar la luna en esa noche. Y por lo tanto, el Rambam dice, esto es lo más importante. O sea que la medida nunca excederá ni será inferior a estos números, inferior a 5 grados o superior a 62 grados para poder entender cuál es la realidad. En consecuencia, dice la tercera alajá, en consecuencia, es necesario contemplar la longitud de este doble alargamiento, Berjaka Kaful. Si el doble alargamiento es de 5 grados o cerca de esa medida, como dijimos aquí arriba, no puede ser inferior a 5 grados o superior a 62, no hay necesidad de preocuparse por un aumento y su medida no necesita aumentarse. Si la longitud del doble alargamiento es entre 6 y 11 grados, se debe agregar un grado a la media de la luna dentro de su camino. Y esto también es importante, porque para que pueda ser alistada. Esto lo explica aquí el punto número 5, donde nos dice la diferencia entre la posición real de la luna y su posición media depende del progreso de la luna en su
epiciclo, es decir, la media de la luna dentro de su camino, que se mueve aproximadamente 13 grados por día, como dijimos, de este a oeste, como se dijo en el capítulo anterior. El Rambam afirma que es necesario un ajuste adicional dependiendo de la distancia entre la luna y el sol. Durante los primeros días del mes, a medida que aumenta la distancia entre el sol y la luna, el progreso de la luna en su epiciclo variará, de su ritmo estándar de progreso. Según la ciencia medieval, que es donde el Rambam apela, esta variación depende del movimiento de la Nekudá a Nojajit, es decir, el punto opuesto al centro de la órbita de la Luna. Según la ciencia moderna, esta diferencia depende de la atracción gravitacional del Sol y de otros cuerpos celestes. Bueno, esto es lo que cambia, obviamente, en 800 o 900 años. Pero bueno, otra vez, nosotros con el ánimo de poder simplemente compartir la gran sabiduría del Rambam y obviamente un adelantado para su época entre todos los astrólogos. Muy bien, entonces dijimos de su camino. Si la longitud o el doble de alargamiento está entre 12 y 18 grados, acuérdense que podría llegar desde 5 hasta 62. Bueno, entonces se debe agregar 2 grados a la media, etc. Si la longitud es de 39 a 45 grados, ¿sí? Y eso es obviamente la que llega a la longitud del alargamiento entre 60 y 63 grados, que es 62, y entonces es todo lo que hay que sumar para hablar de su trayectoria. Por eso no vamos a dar todos los detalles porque entendemos de que esto a nosotros no nos modifica el conocer tanta diferencia, sino que estamos haciendo un estudio astronómico. Nos dice en la cuarta alajá, el Rambam, de Kama Maalot u Amaslul. Después de calcular la distancia angular del rumbo correcto, se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento. Si el resultado es menor de 180 grados, esto es estamos calculando ahora cuántos grados es el Maslul Anajón, ¿no es cierto? Maslul Anajón dice, para poder calcular el lugar verdadero de la luna sobre el galgal, sobre la rueda de los mazalot, de los astros, de los, que estuvimos estudiando, hay una necesidad de agregar un tikkun, un pequeño corrección a su lugar medio de la luna en el galgal agadol, en el círculo mayor, de acuerdo al lugar de la luna exacto en el Galgal Acatán, en el Galgal pequeño, en el círculo pequeño. Este tikkun, esta reparación, esta corrección, se hace por medio menat amaslul, que es una medida fija que es establecida de acuerdo al tamaño de ese maslul, de ese circuito, y que lo va a explicar en las alajot 5 y 6. Por lo tanto, lo primero que nos dice aquí en el punto número 4 es, si el resultado es menor de 180 grados, el ángulo del rumbo se debe restar de la media de la luna en la hora del avistamiento. Esto quiere decir, eventualmente, como está explicado aquí en el punto número 8, que ustedes van a encontrar aquí al pie, eventualmente, entonces nos dice Rambam, el punto número 8, cuando el rumbo correcto es inferior a 180 grados, la distancia angular entre la posición real de la Luna y su media es inferior a la distancia media, por lo tanto, se debe hacer una resta, dice el Rambam. Y ahora explica en el punto número 5 el procedimiento. Vedá, שאם יהיה מסלול נכון 180 בשווה o 360 בשווה, tú tienes que saber que si el curso correcto es un par de 180 grados o 360 grados por igual, en lo maná no hay ángulo de curso. Ela y M como yareja en Said y Shatarreya, ume como amití. En cambio, la posición media de la luna en el momento del avistamiento es la verdadera posición de la luna en ese momento. Y allí está. Mamash ayareaj, el término medio, ¿no? En el momento que se la observa. Y entonces la pregunta es, de Kamaim Benata Maslul, ¿y cuánto es el ángulo de su curso en este caso? Y mi llama Maslul Anajón es hermano, si el rumbo correcto es 10 grados.
su ángulo será 50 minutos. Entonces, esa es la forma en que empezamos a ver la luna en sus distintas posiciones. Si el rumbo correcto es 20 grados, el ángulo va a ser 1 grado y 38 minutos. Si es de 30, en este caso grados, el ángulo será de 2 grados y 24. Si es de 40, sucesivamente. Quiere decir, vamos encontrando aquí toda una aproximación que nos dice Rambam, que el ángulo del curso de la luna es mucho mayor que el ángulo del curso del sol. La razón de esta diferencia es fácilmente explicable. La luna está mucho más cerca de la Tierra que del sol. Por lo tanto, el ángulo entre las dos líneas que se extienden desde cualquier extremo del recorrido hasta la Tierra, por supuesto, va a ser mayor, y eso lo entendemos, y el Rambam, por supuesto, lo detalla a lo largo de toda la sexta alajá. Y en el punto número 7, el alajá número 7, dice, Beimi llamas una najón y ater al meaush malo. Si el rumbo correcto es más de 180 grados, entonces debes restarlo de 360 grados para obtener su maná, su ángulo, eventualmente como hiciste, como menciona, con el rumbo del sol. Y esto es porque eventualmente, bueno, porque dice Rambam, porque se produce el mismo ángulo independientemente de que se haga un aumento o una disminución de 180 o de 360. Capítulo 13, vimos lo del sol en su posición verdadera. Muy bien, el punto número 8 dice Keitzad. Vamos a suponer, dice, si se desea saber la verdadera posición de la luna el viernes por la noche, en la víspera de Shabbat. Dice el segundo de Iyar en el presente año. El punto de partida para estos cálculos, ahí se empezaba, porque acuérdense que todos los cálculos empezaban en Nisan. Y entonces, Umiñana y Anima Gemurim, Mitjilat Leila y Karat Jilat Leilze, dice, ¿cómo se hace la cuenta en este ejemplo? Dice, del año que está hablando el Rambam, si ustedes recuerdan, 4938, que es hablando de su época, ¿no es cierto? El 1160 y pico, 1164, si no me equivoco, o 1174, de la era común. Entonces, a partir de allí, dice, el número, el segundo día en el presente año, el punto de partida para estos cálculos, el número de días completos que han pasado desde la fecha hasta el punto de partida, hasta la fecha en el que deseamos saber la verdadera posición de la luna, es 29. O sea, aproximadamente es Tisha B'Av. Uno debe primero calcular la posición media del Sol para esa noche, esto es 35 grados 38 minutos 30 segundos en símbolos. Luego debe calcular la media de la Luna en el momento del avistamiento, que es de 53 grados 36 minutos y 30 segundos. Luego calcula la media de la Luna dentro de su camino para esta vez, que son 103 grados 21 minutos y 46 en símbolos, y luego hay que restar la posición media del Sol de la posición media de la Luna, produciendo un resto de 17 grados 58 minutos y 6 segundos. Este es lo que llama el Rambam el alargamiento, ¿no es cierto? Entonces aquí está el punto, dice, y así cuando sacamos la diferencia, entonces ahí estamos hablando de lo que es el merhak, la distancia, el alargamiento lo llaman la distancia. Al duplicar estas cifras se produce una elongación doble, 17, 35, 56 minutos y 12 segundos, en símbolos. Por lo tanto, se debe agregar 5 grados al curso que se mencionó. Y así entonces veremos en la luna. Dice la alajá número 9, la última de este capítulo, cuando al calcular el ángulo para el curso de 108, bueno, entonces ahí nos damos cuenta cuál es el curso. De manera similar es posible que podamos calcular la verdadera posición de la luna, eso es el objetivo, en el momento del avistamiento para cualquier fecha que desee el comienzo de este año, que fue elegido como punto de partida hacia el final de los tiempos. Muy bien, y entonces así llega para nosotros el capítulo 16, que también es un tema demasiado técnico para nosotros y que tiene que ver
con el ancho de la Luna, la órbita de la Luna. Estos son temas demasiado exigentes para nosotros. Simplemente quiero decirles que en los capítulos anteriores fue calculado el lugar verdadero de la Luna, sobre todo el plano de los astros. Ahora bien, después de que el plano de la Luna no es, no es paralelo al plano del, del círculo sobre el cual se ve el Sol cuando rodea a lo largo del año, hay que considerar la distancia desde el Mishor a Amal, que quiere decir desde el plano de donde es visible, ¿no es cierto?, el círculo por donde se la doble circulación de la Luna y el Sol. Y esto es lo que trata aquí el Rohab Ayadea, ¿sí? Bueno, en síntesis, acá son 19 alajot, es demasiado para poder estudiarlas, pero eventualmente el punto que nos dice aquí es que la órbita en la que gira la Luna, que se llama intersecta, Agulá. Agulá es la órbita, y notame a la Agulá sobre dice, es la órbita en la que el Sol gira en un ángulo. De modo que una porción de la órbita de la Luna está inclinada hacia el norte de la órbita del Sol y una porción está inclinada hacia el sur de la órbita del Sol. Y por supuesto que hay dos puntos que, uno opuesto al otro, en los que se cruzan estas órbitas, y esto obviamente es una invitación para que, bueno, se pueda estudiar, si a uno le interesa, por supuesto, la astronomía. Aquí no tenemos en este capítulo prácticamente, sino solamente temas muy estrictos, y vamos a el resumen de este capítulo donde nos dice la, Leolam lo yie roja vayadea giater al Hamesh Ma'alot. La latitud de la luna, cuando el Rambam habla de la latitud de la luna, quisiera simplemente compartir con ustedes, según la ciencia contemporánea, el Rambam está haciendo una aproximación, pues la latitud de la luna puede alcanzar los 5 grados y 9 minutos. Entonces, el término Rojab Ayareach, el concepto de Rojab Ayareach, la latitud de la luna, quiere decir el ancho, significa literalmente el ancho de la luna. Se le dio este nombre porque su rango de 0 a 5 grados es mucho menor que el de la longitud de la luna, Oref Ayareach, la distancia angular entre la luna y el sol, que va de 0 a 360. Este sería el resumen de lo que estamos tratando de comprender. Entonces él nos dice que la latitud, el Rojab de la luna, nunca excederá los 5 grados, ya sea al norte o al sur. Y este es el patrón que sigue. La luna comienza con la cabeza y diverge ligeramente de la órbita del Sol, ya que avanza en su propia órbita. El tamaño de esta divergencia sigue aumentando hasta que alcanza los 5 grados. Este es el concepto, hasta que alcanza los 5 grados. Como se indica en el Alajá 11, este es el punto medio entre la cabeza y la cola, 90 y 270. Este es digamos, el punto central. Luego comenzará a acercarse la órbita del Sol hasta que finalmente no tenga ninguna latitud. Bien, bueno, esto es en base a lo que está hablando acerca de cómo se habrá de visualizar la Luna y cuál es su órbita. Ahora, el capítulo 17 sí es un capítulo que nos va a llevar a un punto muy interesante. Perdón que lo paso por alto, pero entiendo de que los temas muy técnicos, a quien le interesa puede entrar aquí a ver esta página de Kiddush Hodesh en el Rambam Diario, la organización de Chabad.org, como lo ven aquí, y pueden estudiarlo de aquí, aunque la traducción no es muy excelente. Bueno, Hishuba Efsharut le el cálculo de la posibilidad de poder visualizar la luz. Aquí sí, en 24 alajot, el Rambam nos habla acerca de esta tarea tan esencial que tiene que ver con algo que fue consagrado, obviamente, eh, por el pueblo de Israel desde la salida de Israel, ¿no?
Kiddush HaJodesh o Kiddush HaYareach. Kol HaDvarim Sheikdamnu, nos dice Rambam en la primera halajá, todos los principios que hemos explicado anteriormente están destinados a que estés listo y preparado para saber cómo avistar la luna. Él quiere enseñarme y enseñarnos cómo avistar la luna. Obviamente hoy ya el calendario está trazado ya definitivamente en una época cuando todavía había un calendario fijo, pero todos los cálculos astronómicos revolucionaban obviamente al mundo todo. Cuando dice desees saber cómo ver la luna en una noche en particular, debes calcular la verdadera posición del Sol, la verdadera posición de la luna, por eso lo explicó en los capítulos anteriores, y la posición de la cabeza, quiere decir de la órbita, ¿no es cierto? Y, digamos, la órbita de la luna, para el momento del avistamiento de la luna. Luego, dice Rambam, Tigra me coma Shemesh Amiti, resta la posición del Sol de la posición de la Luna, y el resto se conoce como Orej Rishon, la primera longitud. Ahí empezamos con los términos que el Rambam nos trata de enseñar y educar. La segunda alajá dice, Umeachar Sheteda me coma Rosh, me coma Yareach, después de haber determinado la posición de la cabeza, quiere decir la órbita, ¿no es cierto?, de la Luna y la posición de la Luna, Umekom Ayareach, y esto lo vamos a explicar, por supuesto, aquí en la cita número 1, para ver si tenemos alguna, nuestra traducción, dice, se basa en ediciones manuscritas auténticas del Mishneh Torah e impresiones tempranas. Hay un error de imprenta en el texto estándar publicado. Miren qué interesante, ¿no? A veces las traducciones son traiciones, como decimos, porque en última instancia falla alguna parte de la impresión y entonces llegamos a tener un problema verdaderamente. Bueno, volvamos entonces entonces, después de haber determinado la posición de la cabeza, de la órbita y de la posición de la luna, eventualmente podrás determinar la latitud de la luna y si esta latitud es norte o sur. Bien, o sea, sabemos la latitud es el rojav, el ancho de la luna, y vamos a ver si es norte o sur. Y es lo que se llama rojav rishon. Esta sería la primera latitud, el primer ancho. Rambam, Isaer Baore Hazea Rishon Ubarroja Barishon Biyush Neem Muhanim Lefaneja. Hay que tener mucho cuidado con estos dos símbolos, la primera longitud y la primera latitud, y téngalos a mano para cálculos posteriores. O sea que acá está la llave, dice Rambam, de cómo poder descubrir después dónde está la luna. La primera longitud y la primera latitud. El Orej y el Rojav. Muy bien. Dice la halajá número 3, Beitmonem Baorej Hazer Rishon. Ahora considera la oreja rishon, la primera longitud. ¿Qué decía la primera longitud? Aquí, cuando estudiamos las explicaciones, también en este caso, nuestra traducción se basa en ediciones manuscritas auténticas del Mishneh Torah e impresiones tempranas. Hay un error de imprenta en el texto estándar publicado, donde se agregaron inicialmente las palabras y la primera latitud. Bien, o sea que hay que tener en cuenta que este texto que tenemos aquí está tomando el original, que es que el Rav Steinsaltz, que yo estoy leyendo el texto en hebreo, también, por supuesto, también trae el texto ya corregido y no con alguna dificultad eventualmente. Muy bien. Entonces, dice el Rambam, Beitbonem Baorejas de Arishon. Considera entonces la primera longitud. Si la cifra a la que llega es igual a 9 grados o menos, o sea que llegó a Tesha Ma'alot o Pajot, ¿no es cierto? De lo que dijimos en el capítulo 15 que empezamos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Tienes que saber, dice, de Badai, que definitivamente será imposible que la luna sea avistada en esa noche en Eretz Israel. No es necesario ningún otro cálculo.
Eso es muy interesante. O sea, que ya Rambam lo dice. ¿Y por qué? Bueno, explica el Rav Stenzals, Zichrono Libraja, que la distancia mayor que puede permitir visualizar la luna es entre 2,5 a 31 grados. Quiere entre 2,5 a 31 grados. Frente a esto, el Ma'alaj, el andar de la luna, y después va desde 9 a 24 grados y es una diferencia de 7 grados. Esta diferencia está explicada de manera tal que allí estamos hablando sobre el cálculo intermedio, medio, y aquí está hablando sobre el cálculo verdadero. Y dado el hecho que la diferencia extrema más entre el lugar del Sol promedio al verdadero es como 2 grados, que estudiamos anteriormente, y la diferencia entre el lugar de la Luna verdadero al promedio puede llegar a 5 grados. Entonces, dice Rambam, si la cifra que se llega a hacer a 9 grados o menos, entonces hay que saber que es imposible que la luna sea avistada en esta noche en todo el Israel y no es necesario ningún otro cálculo. Pero, dice, Im yeh ahora harishon yater al hamesh malot, pero, dice, si la primera longitud, el ore harishon, es más de 15 grados, entonces dice, te da bebadai shayareach yadae bechol Israel. Tú tienes que saber que la luna definitivamente será avistada en todo Israel y no es necesario, dice Rambam, hacer otro cálculo. Entonces sabemos que menos de 9 no se va a ver la luna. A partir de 15 grados, dice en la explicación, tenga en cuenta la aparente contradicción con las cifras que menciona Rambam en el capítulo 15, alajá 2, y la resolución sugerida en la nota 4 de ese capítulo. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Las cifras que menciona Rambam en el capítulo 15, alajá número 2, vamos a poder verlo nuevamente para poder entonces ahora entender un poquitito el tema. El 15 alajá 2, permiso, ¿no? Para todos ustedes que volvemos para atrás. Dice, como se mencionó anteriormente, la intención de todos los cálculos, en estos cálculos de saber cómo ver la luna. Esto lo dijimos hoy al principio del show. En este contexto, el tamaño de este doble alargamiento es significativo. Para explicar, es imposible que este doble alargamiento sea inferior a 5 grados o superior, ¿se acuerdan? A 62 grados en la noche en que se va a ver la luna. Su medida nunca excederá ni será inferior a estos números. Habla de 5 grados y no 9, y habla de 62 grados. Entonces aquí había un llamado que lo compartimos con ustedes nuevamente y que decía, no lo leímos, pero lo compartimos ahora. En este momento habrán pasado 61 horas desde el momento de la conjunción y la luna se habrá movido 31 grados del sol. Bajo tales circunstancias, la media luna será lo suficientemente grande como para ser visible para todos y no será necesario realizar cálculos. Esto es lo que nos dice el Rambam eventualmente en este escenario, y ahora volvemos a nuestro capítulo 17 para poder entender lo que estaba marcado aquí. Entonces, no es necesario ningún otro cálculo. Si la primera longitud está entre 9 y 15 grados, será necesario que hagas más cálculos para saber si la luna será avistada o no. O sea que no está más de 15 grados o está entre 9 y 15, por lo tanto va a haber que hacer más, eh, más cálculos como para poder ver si se va a avistar la luna. La pregunta es, el Rambam dice, Bame de Barim Hamurim, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cómo se aplica esta ley anterior? Dice, cuando la verdadera posición de la luna se encuentra en el área entre el comienzo de la constelación de Capricornio y el final de la constelación de Géminis. O sea, que aquí obviamente estamos entre Keshet y estamos entre Teomim. Entonces aquí, eventualmente, ¿qué pasa? El Rambam nos había explicado, y ahora lo volvemos a traer en el punto número 4, dice, en estos meses
En estos meses, la eclíptica, el plano de la órbita del Sol que se extiende a la esfera celeste, está inclinada hacia el norte. Después de la conjunción, la Luna se aleja de la posición del Sol, como estudiamos. Cuando la inclinación de la eclíptica es hacia el norte, este movimiento la sitúa en una posición más al norte. Por lo tanto, la Luna se pondrá más tarde de lo que se preveía de otro modo, lo que redundará en una mayor posibilidad de ver la Luna nueva. Como se mencionó en las notas al capítulo 16, a medida que aumenta la longitud de la Luna, el Orej, también se vuelve más fácil ver la Luna. En estos meses, sin embargo, se requiere una longitud menor. Estamos aquí, obviamente, en, en este mes que él habla de la constelación de Capricornio y el final de la constelación de, no, esto es de Géminis, perdón, aquí arriba también, eh, aquí, exactamente. Sin embargo, dice Rambam, si la posición de la Luna está ubicada en el rango entre el comienzo de la constelación de Cáncer y el final de la constelación de Sagitario, y la primera longitud es de 10 grados o menos, 10 grados o menos, sabemos que no llega a los 15 grados, entonces si no llegó a los 15 grados seguramente no la podremos avistar, ¿no? En estos meses la eclíptica se inclina hacia el sur, al contrario que el otro. A medida que la Luna se aleja de la posición del Sol después de la conjunción, estará en una posición más al sur en estos meses. Por lo tanto, la Luna se pondrá antes de lo previsto, lo que resultará en una menor posibilidad de ver la Luna nueva. Para compensar esta diferencia se requiere una mayor longitud. ¿Vieron? O sea, todo esto es el pasaje del cálculo y por qué el cálculo nos ayuda eventualmente a todo este proceso. Muy bien. Entonces, eh, y la primera longitud es de 10 grados o menos, sabe que definitivamente va a ser imposible que la luna sea vista en esa noche en todo Eretz Israel. No es necesario ningún otro cálculo. Ahora, si la primera longitud es más de 24 grados, hay que saber que la luna definitivamente será avistada en todo Israel. Pasó los 15, ¿verdad? Entonces no es necesario ningún otro cálculo. Y si la primera longitud está entre los 10 y los 24, habrá que hacer un poco más de cálculos para saber si estamos entre 10, que es menor a 15, y 24, que lo supera, y por lo tanto dice ver si se avistará o no la luna. Y entonces hay que seguir haciendo cálculos, dice el Rambam, y por eso nos propone aquí que para resumir las declaraciones del Rambam hasta este punto, cuando la longitud de la luna, la distancia angular entre la luna y el sol es mínima, la luna creciente será pequeña y el intervalo entre el momento de su puesta y el del sol será menor, eh, será pequeño. Por lo tanto, es poco probable, dijimos, que se aviste la luna. Cuando la longitud de la luna es mayor, el tamaño de la luna creciente va a aumentar, al igual que el intervalo entre el momento de su puesta y el del sol. En consecuencia, eso aumenta la posibilidad de avistar la luna. Cuando la longitud es significativamente grande, es obvio que se verá la luna y no se necesitan otros cálculos, dice Rambam. Sin embargo, cuando la longitud es de tamaño intermedio, existe la duda de si se verá la luna. La resolución de esta pregunta depende de la inclinación de la eclíptica y la latitud de la luna, es decir, el ángulo y la dirección de ese ángulo al que se inclina la luna desde el plano del sol. En ese contexto, vale la pena mencionar una pregunta planteada por varios comentaristas contemporáneos sobre Ilhot Kiddush HaKodesh. Aparentemente existe una conexión directa entre los conceptos mencionados al final del capítulo 15 y los mencionados al comienzo de este capítulo. ¿Por qué el Rambam interpone la discusión de la latitud de la luna, el tema del capítulo 16, y se vuelve relevante solo en las alajot siguientes entre ellos? Temas metodológicos que se le podría preguntar al Rambam cuando en Tejiat Ametim, cuando resuciten los muertos y lo tengamos con toda su inteligencia aquí y hacerle todas las preguntas que podríamos hacerle. Muy bien, entonces eh, estábamos aquí. Muy bien, estos son los más cálculos necesarios para determinar el avistamiento de la luna.
Esta es la alajá número 5. El Maheshbonot Reya, Itbonenu Re'ea Yareach Beite Mazal. Dice, ok, si tú quieres saber dónde tenés que fijarte, en qué constelación se encuentra la luna. Entonces, ¿en qué constelación se encuentra la luna? Ok, entonces si se encuentra, es el punto número 6, si no me equivoco, o 8. Considera en qué constelación está la luna, es el punto número 8, sí, que es importante que lo compartamos para poder estudiar. Dice, el ajuste de la vista para la longitud se basa en dos factores diferentes. A, si la constelación está inclinada hacia el norte o hacia el sur al cruzar el horizonte de Jerusalén, también eso es importante. Y B, la extensión de la posición sur de esta constelación. Para explicar, dice, las constelaciones cortan el horizonte en diferentes ángulos, reflejando el patrón de su inclinación en la esfera celestial. Las constelaciones desde Capricornio hasta Géminis se cruzan con el horizonte en un ángulo hacia el norte, y las constelaciones desde Cáncer hasta Sagitario se cruzan con el horizonte en un ángulo hacia el sur. Con respecto al segundo factor, todas las constelaciones están ubicadas al sur de Jerusalén. Jerusalén está ubicada a 32 grados al norte y la constelación de Cáncer, la más al norte de las constelaciones, está ubicada a 23 grados y medio al norte. Sin embargo, cuanto más al norte se encuentre una constelación, mayor será la necesidad de restarla de su longitud. Es impresionante todo lo que el Rambam nos va a enseñar a partir de, bueno, elementos que son puramente de regulación, ¿no es cierto? Y que están aquí a partir de esta quinta alajá, que por una cuestión de curiosidad nos proponemos, por supuesto, enseñarles. De todas maneras, no hay ninguna duda de que el apasionante mundo de la astronomía requiere que alguien con conocimientos, otra vez digo, eh, superiores y fundamentalmente alguien, voy a anotarme nada más donde quedé, con conocimientos muy técnicos, nos pueda regalar, obviamente, un concepto tan importante, tan esencial, que para nosotros, obviamente, no, como no forma parte de nuestra rutina, entonces a veces perdemos un poquitito el horizonte de la búsqueda. Pero bueno, la inquietud vale la pena y avanzamos entonces ya hacia casi el final de estas 19 capítulos de Kiddush Jodes, que esperemos compartirlos juntos con todos ustedes también la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan excelente noche y tarde y una semana mucho mejor con Besorot Tovot, la curación completa de todos los enfermos y Parnasat Tová y buen sustento en nuestra economía. Y Besorot Tovot aquí, en nuestra amada tierra de Israel, para que tengamos ya la conformación definitiva del nuevo gobierno y que podamos eventualmente disfrutar de una etapa diferente. Muchas gracias a todos y bueno, disculpas por lo imposible de entender cosas técnicas, pero bueno, lo importante es que podamos avanzar con el texto y saber lo que se puede saber y lo de más allá, obviamente, como decía Hillel, se ulemana. Uno tiene que salir por su propia iniciativa en el autodidactismo, como le explico muchas veces a los alumnos, y salir a estudiar para su, obviamente, para su beneficio, en caso de que necesite saberlo y conocerlo mucho más. Muchas gracias nuevamente a todos. Shavua Tov, gracias por acompañarnos. Que cada Yurujú les regale una semana de excepción.